observar era cómo podemos mejorar la aproximación utilizando la serie de Taylor, simplemente procediendo a disminuir el tamaño de paso. En este problema nos dicen que para la función f de x igual a x a la m, con distintos valores del exponente m, teniendo en cuenta que comenzamos con xy igual a 1 y xy más 1 igual a 2, vamos utilizando una serie de Taylor de primer orden, comenzando con una serie de Taylor de primer orden, para aproximar la función con diversos valores del exponente m y del tamaño del incremento h. Entonces, de acuerdo a los datos del problema, tendremos lo siguiente. Tenemos f de x igual a x elevado a la m. Podemos también indicar cuál es su derivada. Su derivada sería igual a m por x elevado a la m menos 1. Entonces, el valor inicial, xy va a ser igual a 1. Entonces, en base a esto, procedemos a analizar para m igual a 1 y xy más 1 igual a 2. Adicional, podremos indicar que la serie de Taylor de primer orden sería la siguiente. F de xy más 1 sería igual a f de xy más la derivada, ¿no? La derivada es m por x elevado a la m menos 1 por h, donde tengan en cuenta que esto es una aproximación, ¿no? Y el valor de residuo, indicado como R1, sería igual a el resto de términos que han sido truncados de la expresión. Y así hasta el infinito. Entonces, comenzando con un valor del exponente m igual a 1 y un valor de xy más 1 igual a 2, nosotros podemos indicar que h va a ser igual a 1, ¿no? Porque es la diferencia entre xy más 1 y x1. Entonces h sería igual a xy más 1 y xy, quedándome simplemente 2 menos 1, que va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué podemos aquí indicar? Utilizando la serie anterior me quedaría que la función evaluada en xy más 1 va a ser aproximadamente igual a la función evaluada en xy. ¿Cuánto sería la función evaluada en xy? Si m es igual a 1, eh, a ver, eh, tengo que definir quién es f de x. ¿Sí? F de x es igual a x elevado a la m. Entonces, cuando si m es igual a 1, f de x va a ser igual a simplemente x. ¿Sí? Entonces, si tengo que evaluar cuánto es la función en xy, o sea, en 1, tengo que evaluar en esta expresión que tenemos acá. Sería la función evaluada en 1 más 1 por xy, en este caso xy vale 1, elevado a la 1 menos 1, multiplicado por h que vale 1. Entonces, la función evaluada en 1 es simplemente 1, que sería igual a 1 más 1, y el resultado va a ser 2.
Y esto de aquí es congruente con el resultado del residuo. ¿Por qué? Porque en el resultado del residuo, que es el resto de términos que nos faltan, tenemos que calcular la segunda derivada. Si la primera derivada de esta función es 1, la segunda derivada es 0. Entonces, simplemente me quedaría que el residuo es igual a 0, ¿no? Observando la fórmula que tenemos acá. Y está bien que el residuo sea igual a 0, porque estamos utilizando una serie de Taylor de primer orden para aproximar una recta, lo cual está bastante bien. Es una serie de Taylor de primer orden básicamente se basa en la cuestión de una recta para darnos valores aproximados a los verdaderos. Pero ahora, ¿qué ocurriría si ya la función que queremos aproximar no es lineal? Ya tiene cierta curvatura. Esto lo podríamos ver con un valor de m igual a 2. M igual a 2. Entonces, ¿qué ocurre cuando m es igual a 2? Esto hace que la función sea igual a x al cuadrado. Y por lo tanto, si yo evalúo en la función el valor de 2, me quede 4. Entonces vamos viendo qué ocurre con la aproximación de primer orden. Con f de x y más 1, utilizando la expansión de la serie de Taylor. Sería 2 por xy elevado a la 2 menos 1 por el valor de h, que es 1. Entonces, esto sería igual a la función evaluada en xy, o sea, en 2, que es 4, más 2 por 2 elevado a la 2 menos 1, que es 1, por el valor de h, que es 1 también. Entonces, si la función evaluada en 2 es 4, acá me estaré quedando lo siguiente. Perdón, aquí en vez de 2 es 1 porque es xy. Me estaré quedando... perdón, aquí también evaluamos xy, no evaluamos xy más 1. Xy es 1, 1 al cuadrado es 1. Acá me estaré quedando como resultado 1. Entonces, aquí la aproximación de la serie de Taylor me daría un valor de ¿cuánto? De 3. Pero la respuesta verdadera en xy más 1, ¿cuánto sería? Si evaluamos a la función en xy más 1, o sea, si evaluamos a la función en 2, el resultado es 4. Entonces, el residuo debe de valer 1. Si analizamos el residuo, esto va a ser igual a la segunda derivada de la función evaluada en xy, dividido para 2 factorial por h elevado al cuadrado, más la tercera derivada de la función evaluada en xy sobre 3 factorial por h elevado al cubo. Entonces, si esta expresión la derivamos una vez, me quedaría 2x. La segunda derivada sería 2 y la tercera derivada sería 0. Entonces, en el residuo utilizamos vamos a utilizar hasta la segunda derivada porque el resto va a ser 0 simplemente. Entonces, aquí me quedaría la segunda derivada eh, sería 2, ya que me queda una constante, 2 sobre 2 factorial que es 2 por h que es 1 elevado al cuadrado, me quedaría como resultado 1. Y justamente esto es lo que me faltaría para obtener la respuesta real, que es 4. Y esto el hecho de que no tengamos la respuesta correcta es congruente con lo que hemos analizado previamente, que nos ha indicado que la serie de Taylor de primer orden nos ayuda a predecir valores exactos para
funciones que son simplemente rectas. Entonces, ahora que hemos añadido el código de curvatura, es normal que no tengamos la respuesta exacta. Así que el residuo tiene que dejar de valer 0 y darnos un valor. Así podemos continuar, por ejemplo, cuando m es igual a 3. Cuando m es igual a 3, ¿qué va a ocurrir? Simplemente ahora la función a analizar es f de x igual a x al cubo. Aquí la aproximación de la serie de Taylor de primer orden sería aproximadamente igual a f de xy más m, que vale 3 por xy elevado a la 3 menos 1, multiplicado por h. Entonces, tenemos que evaluar la función en xy, que sería 1 más 3 por 1 elevado al cuadrado por 1. Si volvemos a la función en 1, me quedaría simplemente 1. Aquí este resultado me quedaría 3. Y me quedaría que la aproximación de la serie de Taylor de primer orden sería 4. Aquí se estaría indicando que la función evaluada en 2 sería aproximadamente igual a 4. Pero si evaluamos a la función, ¿sí?, a f de x, la evaluamos en xy más 1, o sea, la evaluamos en 2, el resultado sería 8. O sea, vemos que hay una gran discrepancia. Entonces vamos calculando cuánto es el residuo. El residuo es lo que nos faltaría, que debería ser 4 unidades. Entonces, la primera derivada sería 3x al cuadrado. La segunda derivada sería 6x. La tercera derivada sería 6. Y la cuarta derivada y la siguiente 0. Entonces el residuo, que sería igual a la segunda derivada de la función sobre 2 factorial por h al cuadrado, más la tercera derivada de la función sobre 3 factorial por h al cubo, más la cuarta derivada de la función sobre 4 factorial por h elevado a la cuarta, y así hasta el infinito, sería igual a lo siguiente. Y la segunda derivada sería lo siguiente, sería simplemente 6 por xy. Xy vale 1. Entonces sería 6 por 1 sobre 2 por 1 al cuadrado. La tercera derivada sería igual a 6 sobre 3 factorial, que es 6 por 1 al cubo, y la cuarta derivada ya es 0. Entonces me estaría quedando aquí 3 más 1 y el resultado es 4. Justamente la cantidad que me haría falta para que esta aproximación sea exacta. Entonces tengan en cuenta que aquí se ha colocado el término, el símbolo aproximadamente igual a. Yo podría decir que esta expresión es igual si le añado el residuo. Entonces me quedaría que es igual a f de xy más 3 por xy elevado al cuadrado por h más R1. Sí, el residuo de la serie de Taylor de primer orden. En ese momento, o sea, si lo explico de esta manera, yo puedo colocar el símbolo exactamente igual. Y esto de por sí es igual a 8. Y así podemos continuar. Podemos hacer el mismo análisis para eh, cuando el exponente es igual a 4. Y vamos a ver que también asimismo hay ciertas discrepancias. Va a ocurrir de que no nos estamos aproximando al valor exacto y el residuo tiende a crecer. Y esto porque estamos utilizando una aproximación de primer orden para predecir valores de fórmulas que tienen curvatura. Entonces, básicamente podemos notar que el valor del residuo, R1, se incrementa a medida que la función empieza a ser cada vez más no lineal. También podemos notar que R1 nos da simplemente la discrepancia que existiría entre el valor aproximado y la respuesta real.
Entonces, ¿qué tal si ahora cambiamos el tamaño del incremento? Vamos analizando justamente m igual a 4. ¿Qué ocurre cuando m es igual a 4? Cuando m es igual a 4, recuerden que nuestra función va a ser igual a x a la cuarta, la, la aproximación de la serie de Taylor sería igual a lo siguiente, que el valor es 5, cuando el valor exacto sería 2 elevado a la cuarta, ¿no? Que sería igual a 32. Perdón, sería igual a 16. Entonces, el residuo debería tener un valor de 11 unidades. Si podemos calcular las derivadas, me quedaría 4 por x al cubo. La primera derivada, la segunda derivada me quedaría 12 por x al cuadrado. La tercera derivada me quedaría 24x. Y la cuarta derivada me quedaría 24. Las siguientes derivadas serán iguales a 0. Entonces el residuo es igual al siguiente. Entonces aquí sería la segunda derivada de la función 12 xy elevado, sí, xy vale 1, entonces me quedaría 12 por 1 elevado al cuadrado sobre 2 por 1 al cuadrado más 24 por 1 sobre 6 por 1 elevado al cubo y más 24 sobre 4 por 1 elevado a la cuarta, ¿sí? Más 0. Entonces aquí me estaría quedando 6 más 4. Aquí 4 factorial es 24. Y el resultado sería simplemente 11, justamente lo que me falta para llegar al valor verdadero. Ahora, si examinamos esta misma función, f de x igual a x a la cuarta, vamos a apreciar qué ocurre con el residuo cuando el tamaño del incremento varía. Entonces, recuerden, x es igual a 1, m va a ser igual a 4. Esta es la función que nos va a dar la mayor curvatura. Entonces, vamos viendo qué ocurre si variamos el tamaño del incremento. Se puede decir en sí, de manera general, que la serie de Taylor, o sea, f de x y más 1, sería aproximadamente igual a f de x y más 4 por, sería más 4 por x y elevado a la 4 menos 1 por h. Pero recuerden muy bien, sabemos que h es igual a x y más 1 menos x y. Entonces, x y más 1 sería igual a simplemente x y más h, ¿sí? O x más h, que sería igual a x y más h. Entonces, aquí en esta ecuación puedo reemplazar esto, antes de x y más 1 y me quedaría f de x y más h, sería aproximadamente igual a f de x y más 4
por xy al cubo por h. En sí, si decimos que x es igual a 1, x es igual a 1, esta expresión me quedaría de la siguiente manera. F de 1 más h sería aproximadamente igual a la función evaluada en 1. ¿Sí? Recuerden que si m es igual a 4, la función f de x es igual a x a la cuarta. Entonces, si yo evalúo en esta función 1, me quedaría como resultado 1 a la cuarta, que es 1. Entonces me quedaría que f de 1 más h sería aproximadamente igual a 1 más 4 por 1, ¿sí? Porque x vale 1, sería 4 por 1 al cubo, me quedaría 4 por h. Esto es lo que me estaría quedando. ¿Y ahora qué ocurre con el residuo? Teniendo en cuenta lo que hicimos previamente, el residuo sería igual a lo siguiente. Me estaría quedando simplemente la segunda derivada. ¿Cuánto me quedó? Estuvo quedando eh, pues 12 por 1 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Tengan en cuenta que el valor de h todavía no lo definimos. Entonces me quedaría básicamente 6 por h al cuadrado más 24 sobre 6 por h al cubo, ¿no? Entonces 24 dividido para 6 sería 4. 4 por h al cubo. Y la otra derivada, ¿cuánto me quedaría? 24 sobre 24. Que sería simplemente 1. ¿Sí? Más h elevado a la cuarta. Entonces, estas dos expresiones, ¿qué nos están indicando? Tanto el residuo como la aproximación de la serie de Taylor de primer orden. Esto de aquí nos estaría llevando a la conclusión de que la discrepancia, o sea, ese error que existiría entre el valor verdadero y el aproximado, va a disminuir a medida que el valor de m, bueno, el valor de h se reduzca. Entonces, para valores suficientemente pequeños de h, el error debería ser proporcional a h al cuadrado. O sea, conforme h se reduce a la mitad, el error se reduce a la cuarta parte. Y esto justamente se puede apreciar en la siguiente tabla. Esta tabla es justamente para f de x igual a x a la cuarta, donde xy es igual a 1. Aquí podemos observar qué va ocurriendo con la aproximación de primer orden a medida que a medida que h va cada vez haciéndose más pequeño. Se reduce a la mitad en cada caso. Entonces, para el primer caso que analizamos, cuando h era igual a 1, el valor exacto fue 16. La aproximación de primer orden fue 5 y el residuo que nos quedaba era 11. Ahora, ¿qué ocurre si reducimos h a la mitad? Ahora, recuerden que xy es 1, h es 0.5, entonces xy más 1 es 1 más 0.5, ¿no? Pues básicamente aquí el valor exacto hace referencia a esta cantidad, a la función siendo evaluada en 1.5, ¿sí? En sí, recuerden muy bien que la función es x a la cuarta. Entonces sería evaluar 1.5 elevado a la cuarta. Entonces, si evaluamos 1.5 y lo elevamos a la cuarta, me estaría quedando 5.0625. Ahora, este es mi nuevo valor exacto. Y mi objetivo es analizar qué tan qué tan aproximado es el valor de la serie de Taylor para una disminución del tamaño de paso, que ahora es la mitad del caso anterior. Entonces, la serie de Taylor me da una aproximación de primer orden de 3 unidades. Eso quiere decir que el residuo es lo que me falta, 2.0625 unidades. Ahora, ¿qué ocurre si reducimos todavía más el tamaño de h a 0.25? Entonces, esto quiere decir que este valor exacto hace referencia a la función evaluada en 1.25, que vendría a ser simplemente xy más h, ¿sí? O sea, el valor de xy más 1.
Aquí sería 1.25 elevado a la cuarta, que me quedaría 2.44, 146. Aquí sería el valor exacto. Aplicando la aproximación de Taylor de primer orden, me queda justamente 2 y el residuo sería 0.441406. Así podemos observar la tendencia. Cuando h es suficientemente pequeño, podemos apreciar lo siguiente, que el valor exacto ahora es 1.063980. La aproximación de Taylor de primer orden es 1.0625 y el residuo es 0.001480. Podemos observar que, a pesar de que estamos utilizando una aproximación de la serie de Taylor de primer orden, nos está dando un valor bastante exacto para una función que no es lineal. Pero esto se debe al hecho de que estamos analizando un pequeño intervalo, ¿sí? Dentro de la función, un intervalo bastante pequeño. Esto incluso lo podemos apreciar en una calculadora gráfica. Vamos aquí analizando el último caso. Recuerden que la función que estamos analizando es x a la cuarta. Esta es la función. Estamos teniendo en cuenta un valor de xy igual a 1. ¿Ok? Vamos aquí, voy a llamarlo x1 igual a 1. Bueno, vamos llamándolo nada más x. X igual a 1, que es mi xy. Y el valor de h, ¿cuánto es? Es 0.156225, es muy pequeño. Vamos aquí a colocar una constante, h, 0.150625, 0.015.625, y vamos a generar la recta x igual a 1 más h. Entonces, aquí tenemos a la recta xy, que va a ser x igual a 1, y la recta xy más 1, que es igual a xy más el valor de h. Como se pueden dar cuenta, son muy contiguas, están una al lado de la otra. Entonces, básicamente lo que estamos analizando es esta pequeña sección de toda esta curva. Y podemos apreciar claramente cómo para esta sección, justamente la curva se comporta casi como una recta. Y vamos señalando las intersecciones. Y tracemos una recta. Justamente dentro de esa sección podría parecer que nuestra curva tiene comportamiento de recta, pero esto en realidad no es así. A medida que vamos haciendo zoom, podemos apreciar de que no se comporta exactamente como una recta, y eso se logra demostrar analíticamente con la discrepancia, ¿sí? Con el error, ya que el error era mínimo, pero existía, y era de 0.01480 unidades. Entonces, esto matemáticamente, geométricamente se representaría de esta forma, que dentro de ese pequeño intervalo, justamente nuestra función x a la cuarta no es exactamente una recta, que es la manera a través de la cual la serie de Taylor de primer orden intenta predecir los valores de la función. Podemos observar que no está ocurriendo eso en realidad, pero sí se aproxima bastante a una recta. En cambio, para valores más grandes de h, no estaba ocurriendo lo mismo. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en el primer caso, cuando h era igual a 1? Vamos a colocar h igual a 1. Observe muy bien qué es lo que ocurre, cómo cambia toda la gráfica. Cuando h es igual a 1, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos al primer punto, evaluado en la función, que sería el punto A, ¿sí? 1 elevado a la cuarta es 1, pero
¿cuánto sería x más uno? Sería uno más uno, o sea, 2. 2 elevado a la cuarta, ¿cuánto es? 16. Entonces, observe muy bien que entre este punto y el punto de acá, la función no tiene para nada la forma de una recta, ¿sí? Entonces, por eso es la discrepancia, ya que la serie de Taylor básicamente utiliza esta recta que tenemos acá, ¿sí? Para predecirnos un valor de la función. Y si la serie de Taylor, ¿qué valor nos da? Nos da el valor de 5, ¿sí? Y lo que nos faltaría serían 11 unidades para encontrar la respuesta verdadera. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos una función que no es lineal y queremos utilizar la serie de Taylor de primer orden para poder aproximar valores de la función verdadera, simplemente lo que tenemos que hacer es disminuir el intervalo bastante. ¿Hasta ahí alguna inquietud? Entonces, continuamos con el tema de diferenciación numérica. Esta expresión que se muestra en la diapositiva se la conoce con el nombre de diferencias finitas divididas. Y de manera general, o sea, porque este caso fue para el análisis de la velocidad del paracaidista, se puede expresar para cualquier función de la siguiente forma, o de forma abreviada, tal como se muestra acá, donde esta notación se la conoce como primera diferencia hacia adelante, y a h se le llama el tamaño del paso o del incremento, o sea, la longitud del intervalo sobre el cual se realiza la aproximación. Y se le denomina a esta expresión diferencia hacia adelante porque usa los datos en i e i más 1 para estimar la derivada. En sí, al término delta f sobre h se la conoce como primera diferencia finita dividida. En sí, esta diferencia dividida hacia adelante es solo eh, una de las tantas que se puede desarrollar a partir de la serie de Taylor para la aproximación de derivadas numéricas. Por ejemplo, las aproximaciones de la primera derivada, utilizando diferencias hacia atrás o diferencias centradas, se puede desarrollar de una manera similar. Por ejemplo, las diferencias hacia atrás utilizan los valores de x y menos 1 y x y, mientras que las diferencias centradas utilizan los valores que están igualmente espaciados alrededor del punto donde la derivada está estimada. En sí, es posible desarrollar aproximaciones más exactas de la primera derivada, incluyendo términos de orden más alto de la serie. También todas las versiones que hemos mencionado, o sea, la primera diferencia hacia adelante, hacia atrás o centrada, se pueden desarrollar para derivadas de segundo orden o superiores. Entonces, aquí se muestran justamente cómo se obtienen algunos de estos casos, ¿no? Por ejemplo, la aproximación a la primera derivada con diferencias hacia atrás. Justamente para eso utilizamos la serie de Taylor, que se expande hacia atrás en vez de hacia adelante. La expansión de la serie de Taylor hacia atrás se desarrollaría de la siguiente manera. Si truncamos esta expresión después de la primera derivada y reordenamos los términos, obtenemos la siguiente expresión. Despejamos la primera derivada y nos quedaría esta expresión que tenemos acá, que se suele escribir con esta notación, una delta invertida, que se conoce como primera diferencia dividida hacia atrás. Esquemáticamente estaría representada de la siguiente forma. ¿Ok? Aquí tenemos el dato de xy y xy más 1. Entonces, en vez de utilizar una diferencia hacia adelante, que es lo que usualmente hemos utilizado, que es de xy a xy más 1, utiliza una aproximación hacia atrás de la serie de Taylor. Que la truncamos y luego despejamos la primera derivada y obtenemos esta expresión.
Si ahora queremos una aproximación a la primera derivada con diferencias centradas, podemos aproximar la primera derivada restando las ecuaciones anteriores, o sea, la ecuación eh, que utilizamos con la diferencia hacia adelante y diferencia hacia atrás de la expansión de la serie de Taylor, donde simplemente después eh, de restarlas se puede despejar la primera derivada y se obtiene la siguiente expresión, que es simplemente una representación de las diferencias centradas de la primera derivada. En sí, aquí algo distinto del caso anterior es que el error de truncamiento es de orden h al cuadrado, en contraste con las aproximaciones hacia adelante y atrás, que es de orden simplemente h. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el análisis de la serie de Taylor eh, nos ofrece la información práctica de que las diferencias centradas son en sí una representación más exacta de la derivada. En sí, si disminuimos el tamaño del incremento a la mitad, usando diferencias hacia atrás o hacia adelante, el error de truncamiento se reducirá aproximadamente a la mitad, mientras que con las entradas el error se reducirá a la cuarta parte. Teniendo en cuenta esto, vamos desarrollando el siguiente problema, donde me pide que utilice aproximaciones con diferencias finitas hacia adelante y hacia atrás, y una aproximación con diferencias centradas para estimar la primera derivada de esta expresión. Con este polinomio ya hemos trabajado previamente. Entonces, intenten hacer este problema, utilizando aproximaciones de hacia adelante y atrás, y comenzando con un valor inicial de 0.5, x igual a 0.5, y un valor de incremento inicial de 0, también de 0.5, pero luego repetimos los cálculos con 0.25. Teniendo en cuenta que la respuesta verdadera de la primera derivada evaluada en 0.5 es menos 0.9125. Intenten desarrollarlo, tienen aproximadamente 5 minutos. El cálculo de la primera derivada. La primera derivada de la función sería igual a lo siguiente. Quedaría menos 0.4 por x al cubo, menos 0.45 por x al cuadrado, y sería menos x y menos 0.25. Así podemos también utilizar esta expresión para calcular cuánto va a ser la respuesta verdadera, ¿no? En este caso, vamos eh, a calcular cuánto es esta derivada en 0.5, ¿no? O sea, en x. El cálculo de esta derivada en x sería igual a menos 0.9125. Esto lo vamos a tomar como nuestro valor verdadero. Entonces, comenzando para h igual a 0.5, procedo a calcular los respectivos valores. Xy va a ser igual a 0.5. X y más 1, que es 0.5 más h, va a ser igual a 1. Y x y menos 1, que sería igual a 0.5 menos h, va a ser 0. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, ¿no? X y más 1 es simplemente xy más h, y x y menos 1 vendría a ser igual a xy menos h.
dándome 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Simplemente procedemos a evaluar la función. ¿Cuánto es la función en x y menos 1? O sea, en 0. ¿Sí? Evaluamos en esta función, la que nos da el problema. Es sencillo, el primer resultado sería 1.25. Sigue quedando 1.25. Si ahora evaluamos a la función en 0.5, me estaría quedando 0.925. Y si lo evaluamos en x más 1, que en 1, estaría quedando 0.2. Y si hay alguna equivocación me avisan. Lo vamos confirmando. Sí, a ver. Y el polinomio, vamos a escribirlo como 1.2, por si acaso. ¿Sí? Así vamos a tener exactamente el mismo valor. Aquí no es 1.25, sino que vamos a colocar 1.2. ¿Sí? Entonces me quedaría 1.2. Vamos verificando otro resultado. Listo. Entonces, ya tenemos estos valores. Ahora, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a calcular las diferencias divididas. ¿Sí? Primero hacia adelante, luego hacia atrás y luego las entradas. Entonces, de las fórmulas que vimos previamente, la diferencia dividida hacia adelante sería aproximadamente igual a lo siguiente. Me quedaría, en este caso, 0.2, o sea, f de x y más 1, ¿sí? F de x y más 1 menos f de x y, o sea, menos 0.925, dividido para el valor de h, ¿sí? O sea, x y más 1 menos, 0, menos x y, que es 0.5, ¿no? Entonces, esto me daría un valor de menos 1.45. Luego podemos calcular la diferencia dividida hacia atrás. Esto sería igual, aproximadamente igual a 0.925, que sería la función evaluada en xy, menos la función evaluada en xy menos 1, que sería 1.2, dividido para h, que sería 0.5, o sea, lo que sería el valor de xy menos 0, o sea, xy menos xy menos 1. Y aquí me quedaría como resultado menos 0.55. Asimismo, podemos calcular la primera diferencia finita dividida hacia adelante. Y me quedaría simplemente la función evaluada en x más 1, que sería 0.2, menos la función evaluada en x menos 1, que sería 1.2. Y esto aquí lo dividimos para 2 veces h.
que sería 2 por 0,5. Entonces el resultado sería igual a -1. Entonces, para comparar cuál de estas respuestas es más exacta, podemos hacer un cálculo del error relativo verdadero porcentual, porque conocemos cuánto es la respuesta verdadera, que es menos 0,9125. Vamos calculando el error para cada una de las operaciones. Entonces, el error relativo verdadero sería igual al valor verdadero, que es menos 0,9125, menos el aproximado, que es menos 1,45. Recuerden que esto lo queremos en valor absoluto, dividido por el verdadero. Colocamos toda esta cantidad en valor absoluto. Y el error verdadero para la diferencia hacia adelante sería del 58,9%. Si calculamos el error relativo verdadero para la diferencia hacia atrás, sería menos 0,9125 menos 0,55 dividido para menos 0,9125 multiplicado por el 100%. Vamos viendo que es todo correcto. En cambio me quedaría un error del 39,7%. Y lo calculemos el error relativo para la diferencia centrada. Aquí en cambio el error sería del 9,6%. Se dan cuenta de la gran diferencia que existe, disminuye bastante. Entonces, ahora para ver qué más puede, o sea, qué tanto más puede llegar a disminuir, podemos hacer los cálculos, pero reduciendo el tamaño del incremento a la mitad, ya no es 0,5, sino 0,25. Entonces, esto haría que xy sigue siendo el mismo, ¿no? Xy vale 1, pero xy más 1, que es xy más h, pasaría a ser igual a 1. Perdón, pasaría igual a ser, a ver, xy ¿cuánto era? Esto otro, a 0,5. ¿Sí? Xy era 0,5. Aquí, dejen colocar bien. Xy sería igual a 0,5, así que xy más 1 sería igual a 0,75 y x y menos 1 sería igual a 0,5 menos 0,25, quedándome 0,25. Evaluando en la función estas cantidades, estaré quedando en un caso 1,103,51,56,3, en el otro me quedaría lo mismo, ¿no? 0,925, y para el nuevo valor de fx más 1, me quedaría en cambio 0,63,28,13. Entonces así calculamos las diferencias divididas, nos vamos calculando la diferencia hacia adelante. Entonces sería la función evaluada en x más 1
menos la función evaluada en xy, dividido para, en este caso, 0.25. ¿Cuánto es el resultado? El resultado sería menos 1.155. Si calculamos el error relativo por este caso, esto de aquí sería igual a menos 0.9125 menos 1.155 dividido para el valor verdadero, ¿no? Es menos 0.9125 multiplicado por el 100%. El error relativo sería igual a 26.5%. Ahora si calculamos para aplicando la diferencia finita dividida hacia atrás, esto sería igual a la función evaluada en xy menos la función evaluada en xy menos 1, que es el valor que ya calculamos, dividido para h, que es 0.25. Entonces esto me quedaría con un valor de menos 0.714, mientras que el error relativo verdadero sería igual a lo siguiente. Menos 0.9125 menos 0.714 sobre menos 0.9125 multiplicado por el 100%. Y esto me da un error de aproximadamente del 22%. En ambos casos el error ha disminuido si lo comparamos con los valores anteriores, ¿no? De 58.9 y 39.7% respectivamente. ¿Qué ocurriría con la diferencia centrada? Y la aproximación a la primera derivada se calcularía de la siguiente manera. Y sería f de xy más 1 menos f de xy menos 1 dividido para 2 veces h, o sea, 2 por 0.25. Llevando a cabo el cálculo me quedaría menos 0.934. Si calculamos el error relativo, esto sería igual a menos 0.9125 menos 0.934 dividido para menos 0.9125 multiplicado por el 100%. Aquí me da un error del 2.4%. Podemos ver cómo todavía disminuyó más el error con diferencias centradas, reduciendo la mitad del tamaño del intervalo. En sí podemos decir que para ambos tamaños de paso, o sea, para 0.5 y 0.25, la aproximación en diferencias centrales es más exacta que las diferencias hacia adelante y hacia atrás. También, tal como se indicó, dividiendo la mitad del incremento, se tiene aproximadamente la mitad del error en las diferencias hacia atrás y hacia adelante, y una cuarta parte del error en las diferencias centradas. ¿Sí? Observemos muy bien, disminuyendo el tamaño de paso, con las diferencias eh, hacia adelante y hacia atrás, tenemos estos errores, 58.9 y 39.7, reduciendo la mitad, pasamos de prácticamente 60 a 27, ¿sí? Casi la mitad, y acá pasamos de 39.7, o sea, de 40 aproximadamente 22%, aproximadamente la mitad. En diferencias centradas, pasamos de 9.6, o sea, 10, sí, aproximadamente a 2.4, una cuarta parte. Podemos apreciar que las diferencias centrales son las más precisas. Y es que en sí, nosotros podemos hacer aproximaciones por diferencias finitas para derivadas de orden superior. En sí, además de las primeras derivadas, la expansión de la serie de Taylor sirve para obtener estimaciones numéricas de las derivadas de orden superior. Para esto simplemente hay que truncar la serie para la aproximación a la cual queramos acercarnos.
Y así podemos obtener fórmulas para obtener la segunda diferencia finita dividida hacia adelante. En sus versiones también centradas y hacia atrás. Ahora vamos a ver acerca de la propagación del error para terminar con esta unidad. En sí, como recordarán, el propósito de esta sección es estudiar cómo los errores en los números pueden propagarse a través de las funciones matemáticas. Por ejemplo, si se multiplican dos números que tienen errores, quisiéramos saber el error de ese producto. Entonces, para funciones de una sola variable, podemos suponer lo siguiente, que tenemos una función f de x que es dependiente de una sola variable independiente de x. Vamos a considerar que esta expresión, ¿sí? Que tenemos acá, la vamos a denominar simplemente una aproximación de x, ¿sí? Expresión la vamos a denominar aproximación de x. Por lo tanto, deseamos conocer el efecto de la discrepancia entre x y su valor aproximado en el valor de la función. O sea, quisiéramos estimar justamente lo siguiente, esta diferencia, f de x menos el valor aproximado, o sea, en la función. Queremos saber cuánto es este error. En sí, el problema para evaluar esta expresión, ¿sí? La diferencia que existirían evaluando la función el valor verdadero y el aproximado, es que en sí desconocemos la función f de x, porque desconocemos x, o sea, el valor verdadero. Podemos superar esta dificultad si el valor aproximado está cercana a x y la función evaluada en el valor aproximado es continua y diferenciable. Entonces, satisfaciendo estas dos condiciones, podremos utilizar una serie de Taylor para calcular f de x cerca de la función evaluada en el valor aproximado de x. De esta manera, la expansión de la serie de Taylor me quedaría de la siguiente forma. Si quitamos el segundo término y los de orden superior y reordenamos la expresión, me quedaría esta fórmula que vemos acá. O sea, como se dan cuenta, otra vez estamos utilizando la serie de Taylor para calcular una cantidad, que en esta ocasión, la diferencia entre la función evaluada en el valor verdadero y el aproximado. Lo cual se puede traducir en la siguiente expresión que vemos acá. Ambas son equivalentes. Donde en sí, esta expresión, la primera que indicamos, representa una estimación del error de la función y delta x, que es la diferencia entre el valor verdadero y el aproximado, representa una estimación del error de x nada más. Entonces, en sí, esta ecuación que tenemos aquí nos proporciona la capacidad de aproximar el error en la función, dando la derivada de una función y una estimación del error en la variable independiente. Y justamente la gráfica de la derecha nos representa cómo es que se realiza esta operación. Aquí tenemos justamente un valor aproximado y el valor exacto, el valor verdadero. La curva indicada de color negro y justamente una recta que estaría indicando la aproximación de primer orden. Aquí vemos justamente el error verdadero, que es la diferencia entre la cantidad aproximada y la verdadera, y el error estimado, que vendría a ser la diferencia entre el valor de la función, ¿sí? En el valor aproximado y el valor de x, o sea, el valor verdadero en la aproximación de la serie de Taylor. Asimismo, podemos proceder a analizar funciones de más de una variable, generalizando lo que se indicó a funciones que sean independientes de más de una variable independiente, lo cual se puede realizar con una versión para varias variables de la serie de Taylor.
Una versión para varias variables de la serie de Taylor se muestra a continuación. Aquí tenemos una versión para una función de dos variables independientes, que son u y b, y se mostraría de la siguiente manera. Y aquí ya se están utilizando derivadas parciales, porque recuerden que en la serie de Taylor se utilizan aproximaciones, ¿sí? O sea, se utilizan derivadas ordinarias. Entonces, ya cuando estamos hablando de funciones que tienen más de una variable independiente, y se tiene que derivar, se aplican derivadas parciales. Todas estas derivadas parciales se estarían evaluando en el punto base i, ¿sí? O sea, en el valor actual. Entonces, si truncamos esta expresión y simplemente no consideramos los términos de segundo orden y de orden superior, esta ecuación la podemos despejar lo que sería f de ui más 1, bi más 1 y f de ui, bi, y podemos obtener la siguiente expresión, esta que vemos acá, donde delta u y delta b son estimaciones del error en las variables independientes u y b, respectivamente. Entonces, a la larga, siempre que hagamos esto, procedamos a truncar y luego truncar la serie de Taylor de primer orden, o sea, hasta la serie de Taylor de primer orden, y procedemos a calcular la diferencia entre la función evaluada en el valor aproximado y el verdadero, llegaremos a una expresión como esta. Entonces, para n variables independientes, podríamos decir que se cumpliría la siguiente relación general para estimar el error en la función. Ahora, con esta información, bueno, también aquí se muestra una tabla donde se puede definir relaciones en la propagación de errores con las operaciones matemáticas más comunes. Vemos que el error estimado para la adición sería la suma de los errores en U y B, donde U y B son variables independientes. Asimismo, esto se puede generalizar para más de dos variables independientes. Para la sustracción, muy similar al caso anterior. Para la multiplicación, si se dan cuenta, sigue básicamente la fórmula de la definición de la derivada del producto de dos funciones. Y para la división, justamente la derivada de la división de dos funciones. Ahora procedamos a hacer estos ejercicios. Vamos haciendo el primero, donde me piden lo siguiente, que dado un valor de x, un valor aproximado al valor verdadero, es igual a 2.5, o un error estimado de 0.01 en x, nos piden que estimemos el error en la función, donde la función es f de x igual a x al cubo. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos indicado, nosotros podremos estimar este error en la función de la siguiente manera. Tenemos la siguiente fórmula. El error en la función, indicado como delta f, va a ser igual al valor absoluto de la primera derivada de la función evaluada en el valor aproximado multiplicado por delta x, o sea, el error en x. Entonces, reemplazando, bueno, y calculando la primera derivada sería 3x al cuadrado, entonces aquí me quedaría 3, en vez de x coloco el valor estimado de x, que sería 2.5, sería 3 por 2.5 al cuadrado por el error en x, que sería 0.01. ¿Cuánto me quedaría esto? Sería que el error en la función es 0.1875. En sí, hay que tener en cuenta que como estamos viendo cuál es la función, la función verdadera, podemos evaluar a la función en 2.5. ¿Cuánto es la función en 2.5? Simplemente sería 2.5
elevado al cubo. ¿Cuánto me quedaría esto? Sería 15.625. Entonces, en base a estos datos, ¿qué podemos indicar? Podemos decir que, teniendo en cuenta este error en la estimación de x, la función evaluada en 2.5, o sea, el error en la función, si la función evaluada en 2.5, va a ser igual a 15.625 más menos 0.1875. Entonces, si tenemos un error en la estimación de x, que oscila entre más o menos 0.01, esto se traslada en un error en el valor de la función que va a oscilar en 0.1875. En sí, en otras palabras, lo que se está indicando es que el valor verdadero se va a encontrar entre las siguientes cantidades. Entre 15.625 menos 0.1875 y 15.625 más 0.1875. Ahora vamos analizando lo que ocurriría con una función de más de una variable independiente. Aquí nos dicen que la deflexión, que la vamos a interpretar con la variable y de la punta de un mástil de un bote de vela, está indicada por la ecuación fuerza por altura a la cuarta sobre 8 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia. Nos pide que estimemos el error en la deflexión de la punta de un mástil con los siguientes datos. Aquí vemos la variable en cuestión y el error asociado a cada una de las variables independientes. Entonces, empleando esta expresión que tenemos acá, nos piden que calculemos justamente cuánto es esa deflexión. Entonces ahora tenemos que aplicar esta expresión, que es muy parecida al caso anterior, ¿no? Porque en el caso anterior básicamente utilizamos esta parte, ¿sí? Y esto era una derivada ordinaria, que la escribimos como f' de x, evaluada en el valor aproximado, ¿no? Entonces, ahora, extrapolando para más de una variable independiente, tendríamos la siguiente expresión y con esto podemos calcular cuánto sería el- la deflexión de la punta de este mástil teniendo en cuenta los errores asociados a cada una de las mediciones para calcularlo. Entonces, intenten desarrollar este problema.
Entonces vamos a desarrollar este problema. Bueno, aquí tenemos una función que posee en sí cuatro variables independientes. Tenemos que Y es una función básicamente de la fuerza, la altura L, el módulo de elasticidad, el módulo de elasticidad E y el momento de inercia I. Y están representadas por la siguiente expresión. Entonces, teniendo en cuenta los datos del problema, ¿no? Y los errores asociados a cada una de las variables independientes, me piden encontrar la deflexión del mástil, o sea, saber más o menos dentro de qué rango va a estar la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque de lo que estamos observando, cada variable independiente tiene un error asociado. Así que es normal esperarse que la respuesta tenga un error. ¿Sí? Entonces, para calcular dicho error, yo puedo hacer lo siguiente. Pero primero vamos calculando cuánto sería la deflexión del mástil, ¿no? A ver, calculando la deflexión del mástil, sin calcular, sin tener en cuenta los errores, sería igual a 750 por 9 sobre 8 por 7,5 por 10 a la novena por 0,0005. Entonces, esto me estaría quedando igual a lo siguiente. Tengan en cuenta que estaremos evaluando los valores aproximados, ¿no? En la función. Eso es lo que estamos haciendo, evaluando los valores aproximados. Me quedaría con un valor de 0,000225. Esperen, déjenme ver aquí. Ah, ya se me olvidó elevar acá la altura de la puerta. Me estaría quedando 0,164025. Con los valores estimados, esta sería la respuesta. 0,164025. Ahora vamos analizando el error. En sí, el error en la estimación sería igual a el valor absoluto de la derivada parcial de la deflexión del mástil con respecto a la fuerza multiplicada por el error en la estimación de la fuerza, ¿no? Más la derivada parcial de la deflexión del mástil perdón, la derivada parcial de la deflexión del mástil con respecto a la altura por el error en la altura, más el valor absoluto de la derivada parcial de la deflexión del mástil con respecto al módulo de elasticidad,
por el error en el módulo de elasticidad y más la derivada parcial de la deflexión con respecto al momento de inercia, en valor absoluto multiplicado por el error en el valor, en el error en el momento de inercia. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay que calcular algunas derivadas parciales. La derivada parcial de la deflexión con respecto a la fuerza va a ser igual a lo siguiente. Me quedaría L a la cuarta sobre 8 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia. La deflexión del mástil, o sea, la derivada parcial de la deflexión del mástil con respecto a la altura va a ser igual a 4 veces la fuerza por la longitud del cubo sobre 8 veces el momento, módulo de elasticidad por el momento de inercia. La derivada parcial de la deflexión con respecto al módulo va a ser igual a lo siguiente. Me estaré quedando menos la fuerza por la longitud a la cuarta sobre 8 veces el módulo de elasticidad elevado al cuadrado por el momento de inercia. Recuerden que el módulo de elasticidad, o sea, E, se encuentra en el denominador. Entonces, una manera de resolver esto es colocándolo en el numerador. Entonces, si yo coloco en el numerador las variables que se encuentran en el denominador, me quedaría lo siguiente. Fuerza por longitud a la cuarta por el módulo de elasticidad elevado a la menos 1 por el momento de inercia elevado a la menos 1. Esto dividido por la 8. Y así es más sencillo derivarlo, ¿no? La derivada del módulo de elasticidad me quedaría fuerza por longitud a la cuarta por menos 1 por el módulo de elasticidad elevado a la menos 1 menos 1. O sea, elevado a la menos 2. Si lo bajo el denominador me quedaría lo siguiente, ¿no? Para que tengan en cuenta. Entonces, calculando la otra derivada parcial, esta vez con respecto al momento de inercia, me quedaría menos la fuerza por la longitud a la cuarta sobre 8 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia elevado al cuadrado. Y es que ya con estas expresiones, yo lo que tengo que hacer es reemplazar esta fórmula, ¿no? Para calcular el error en la función. Entonces, me quedaría aquí, era la cuarta, 8 veces módulo de elasticidad por momento de inercia por el error que sería de 30, ¿sí? Que sería un error de 30 newton sobre metro. Las unidades no hace falta que las coloques, porque están todas en el Sistema Internacional de Medidas, no hay que hacer ninguna conversión. Entonces luego de esto le sumamos el valor absoluto de la derivada parcial de la deflexión del mástil con respecto a la altura, quedándome lo siguiente. Aquí, como se dan cuenta, se puede simplificar la expresión. Vamos simplificándola. Me quedaría 4 sobre 8, ¿no? Entonces en el denominador me quedaría 2 por el momento, por el módulo de elasticidad por el momento de inercia, multiplicado por la altura, el error en la altura, que sería 0,03 metros, más la derivada parcial de la deflexión con respecto al módulo, que me quedaría menos fuerza por longitud a la cuarta sobre 8 veces el módulo al cuadrado por el momento de inercia, multiplicado por el error en el módulo, que vendría a ser de 5 por 10 a la séptima, y más la derivada parcial de la deflexión con respecto al momento de inercia, multiplicado por el error, que sería el siguiente. Estaría quedando 5 por 10 a la menos 6. Entonces, procederíamos a reemplazar todos los valores que tenemos y hacemos cada una de estas operaciones. Y el error estaría quedando igual a lo siguiente. El error en la función, que es la deflexión del mástil, sería de 0.0011482. Entonces,
¿Esto qué quiere decir? Eh, el valor verdadero se va a encontrar dentro de lo siguiente. O sea, yo reportaría mi respuesta, teniendo en cuenta todos estos errores, como 0.164, 0.25 más menos 0.011.482. O sea, esto quiere decir que la deflexión del mástil se encontraría entre 0.164.025 menos 0.011.482 unidades y 0.164.025 más 0.011.482 unidades. En sí, podríamos verificar la validez de estos estimados simplemente sustituyendo los valores extremos de las cuatro variables en la función, para así generar un valor máximo y un valor mínimo. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Ya sabemos que el valor verdadero se encuentra dentro de este intervalo. Ahora lo que podríamos hacer para verificar la validez es procediendo a calcular el valor mínimo de la deflexión. ¿Cómo lo calculamos? Utilizando el valor mínimo de cada una de las variables. Como sabemos, en sí, el- la fuerza, la fuerza podemos decir que en sí oscila dentro de este rango de valores. En sí la fuerza sería igual a 750 newton metro más menos 30 newton metros. Esto quiere decir que en realidad tenemos un valor mínimo que sería igual a 720 newton metro y un valor máximo que sería igual a 780 newton metro. Del mismo modo, podemos decir que la longitud, perdón, la altura, que es igual a 9 más menos 0.03 metros, tiene un valor mínimo que va a ser igual a 8.97 metros y un valor máximo que va a ser igual a 9.03 metros. Y así con las otras dos variables. Entonces, teniendo en cuenta los valores mínimos y máximos de cada variable, yo puedo proceder a calcular el valor de la deflexión mínimo, que sería igual a lo siguiente. Estaría quedando 720 por 8.97 a la cuarta sobre 8 veces, eh, aquí sería 7.55, que es el valor mínimo del módulo de elasticidad, 7.55 por 10 a la novena, multiplicado por el valor mínimo en el momento de inercia, que sería 0.00505. Entonces aquí tendría un valor de 0.152.818 y un valor máximo igual a la siguiente expresión, que sería 780 por 9.03 a la cuarta por 8 por 7.45 por 10 a la novena por 0.000495. Esto de aquí sería igual a 0.175.790. En ambos casos las unidades son metros. Entonces, teniendo en cuenta los valores que establecimos previamente, en base al cálculo del error, en sí, esta cantidad sería igual a cuánto. Me estaría quedando 0.152.543 y acá me estaría quedando
175, 507. Y como se dan cuenta, el valor mínimo y el máximo se vienen encontrando significativamente dentro de justamente estos estimados. Sí, únicamente están razonablemente cercanos a los valores exactos. Entonces, para terminar, podemos hablar acerca del error numérico total. Así, el error numérico total vendría a ser la suma de los errores de truncamiento y de redondeo, sí, los dos tipos de errores que hemos analizado. En general, la única manera para minimizar los errores de redondeo consiste en incrementar el número de cifras significativas, tal como hemos estado indicando. También hemos notado que el error de redondeo aumentará si eh, o sea, debido a la cancelación por resta o debido a que durante el desarrollo de un ejercicio aumente el número de cálculos. En sí también, con respecto al error de truncamiento, hicimos un ejemplo donde pudimos notar que este se reduce disminuyendo el tamaño del incremento. Entonces, debido a que una disminución del tamaño del incremento nos puede llevar a una cancelación por resta o a un incremento de los cálculos, los errores de truncamiento disminuyen a medida que los errores de redondeo se incrementan. Por lo tanto, estamos ante un dilema, ¿sí? La estrategia para disminuir un componente de error total, que es la suma del error de truncamiento y error de redondeo, conduce a un incremento del otro componente, ya que si yo aumento el valor del incremento, el valor h, va a aumentar el error del truncamiento. Entonces, durante un cálculo podríamos disminuir el tamaño del incremento para minimizar los errores de truncamiento. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el error de redondeo podría empezar a dominar la solución, ¿sí? Y por lo tanto el error en sí va a crecer en vez de disminuir, porque el error de redondeo disminuiría, aumentaría bastante. Entonces, en sí, el reto es determinar el tamaño del incremento apropiado para un cálculo en particular. En sí se debe seleccionar un tamaño de incremento grande con la finalidad de disminuir la cantidad de cálculos y errores de redondeo para no tener como consecuencia grandes errores de truncamiento. En sí podríamos indicar que el error total es como se muestra en la figura que ustedes ven a la derecha. Aquí tenemos una gráfica log-log donde se visualiza el tamaño del incremento, el logaritmo del tamaño del incremento versus el logaritmo del error. En sí, el objetivo, al observar esta gráfica, es identificar un punto llamado de regreso disminuido, donde los errores de redondeo no muestran los beneficios de la reducción del tamaño del incremento. En sí, en casos reales, esas situaciones son poco comunes, porque en sí, cuando estamos haciendo ejercicios complejos, hacemos uso de computadoras que utilizan cifras significativas suficientes para que los errores de redondeo no predominen. Pero tengan en cuenta que en sí es una cantidad finita de cifras significativas, no se utilizan todas. Entonces, aquí la idea es llegar a un punto intermedio, ¿no? Donde el tamaño del incremento me dé, interseque justamente el error de truncamiento y el error de redondeo de tal manera que ninguno aumente drásticamente. En sí, tal como se indicó previamente, una aproximación en diferencias centradas de la primera derivada se podría escribir de la siguiente manera. Donde aquí podemos observar justamente la fórmula, ¿sí?, simplificada de aproximación de diferencias finitas, que consistiría el primer término, más los errores de redondeo y error de truncamiento, donde ya estaríamos analizando el error total dentro del cálculo de la aproximación a la primera derivada. En sí, el error total de la aproximación por diferencias finitas que estamos viendo consiste en un error de redondeo que aumenta con el tamaño de los pasos
y un error de truncamiento que disminuye con el tamaño de los pasos. Que podemos observar esto por donde se encuentra h en un caso, en el error de redondeo en el denominador y en el error de truncamiento en el numerador. Suponiendo que el valor absoluto de cada componente del error de redondeo tiene un límite superior, que podemos denominarlo epsilon, el valor absoluto posible de la diferencia entre lo que sería el, el valor, el valor siguiente y el actual va a ser 2 veces epsilon. Entonces, si suponemos que la tercera derivada tiene un valor absoluto m, se puede definir un límite superior del valor absoluto de error total, donde podemos llegar a obtener una fórmula para encontrar un tamaño óptimo de paso para simplemente encontrar justamente ese punto de regreso disminuido, ¿no? O sea, donde se benefician ambos errores. Esta fórmula se calcula de la siguiente manera: raíz cúbica de 3 veces epsilon sobre m, donde m representaría la tercera derivada, ¿sí?, en valor absoluto. O sea, el valor de la tercera derivada en valor absoluto. Y epsilon es el límite superior, que se establece arbitrariamente. Entonces, con esta sección estaríamos acabando la unidad 1. Voy a ver si les envío algunas tareas nuevas para que vayan avanzando. Y en la siguiente clase continuaremos con la siguiente unidad, que sería esas ecuaciones. ¿De momento alguna inquietud? Ingeniero, buen día. Disculpe, lo que pasa es que yo ayer estaba revisando el aula virtual